Los procesos democráticos en el mundo no han sido inmunes al COVID-19. Por tal razón, muchos de ellos han sido suspendidos. Sin embargo, en lo que el mundo regresa a la normalidad, ya se están celebrando diversas fiestas democráticas en algunos países del mundo. Por tal razón, nosotros vamos a conversar en este momento con Percy Medina. Él es jefe de IDEA Internacional en Perú y es un placer tenerlo aquí en JN Noticias. Muy buenos días. Un gusto. Señor Percy, por favor, para que nos comente cómo va el panorama electoral en el mundo. Tenemos entendido que en medio de la pandemia ya se han celebrado algunas elecciones, incluso en América Latina. Coméntenos. Bueno, efectivamente, desde que inició la pandemia, muchos países han postergado sus elecciones, más de 60, y algunos están ya organizando procesos electorales para esta fase de salida del proceso de pandemia, ¿no? República Dominicana tiene previstas elecciones, Bolivia tiene previstas elecciones en los próximos meses, y en otros lugares del mundo también vienen ya desarrollándose procedimientos de consulta y procedimientos electorales. Y lo que se busca en esos procedimientos es garantizar las medidas sanitarias para evitar el contagio. El caso quizá más conocido, más exitoso, es el de Corea del Sur, donde incluso en pleno auge de la pandemia en el mundo, se realizaron elecciones bastante exitosas gracias a que se tomaron mecanismos muy específicos para garantizar que no hubiera oportunidad de contagio entre el electorado. Es decir, es posible realizar procesos con participación masiva, con voto presencial, en fin, pero tiene que hacerse bajo condiciones muy estrictas que eviten las posibilidades de contagio. ¿Cuáles serían estas medidas, estas condiciones que tendrían que dar los países para garantizar que no se agudice esta crisis y este contagio masivo por el COVID-19? Bueno, lo principal es garantizar que el espacio en el que se lleva la votación sea un espacio lo suficientemente abierto como para evitar aglomeraciones, que pueda haber distancia física entre el electorado, es decir, que las personas puedan estar a 1,5 metros, 2 metros de distancia, que no haya espacios cerrados donde haya mucha gente o donde haya gente mucho tiempo. Entonces los espacios tienen que ser muy ventilados, abiertos, de ser posible que la gente circule. Ese es como el primer elemento, que haya mecanismos para garantizar el tránsito de las personas, que entren por una puerta, salgan por otra, etcétera, que no haya contacto entre ellos. Esa es una cosa elemental. Y en el pasado nuestros locales no han sido siempre así porque no había esa necesidad, pero hoy sí se podrían organizar con ese criterio. Otro criterio importante es que no haya tráfico, digamos, de los materiales entre distintas personas, es decir, que no se pasen de mano en mano. Y eso también es perfectamente posible de hacer. Es decir, que los electores y electoras tomen la cédula de votación y que no la reciban de manos de alguien, que una vez que marquen su voto lo depositen en las ánforas, en fin, que no entreguen su credencial, su DNI, a la autoridad de mesa, a los miembros de mesa, sino que simplemente lo muestren. Ese tipo de cosas elementales, básicas, son perfectamente posibles de realizarse, ¿no? Y eso, sumado al hecho de que haya desinfección de manos, que se use mascarilla, creo que pueden garantizar una elección bastante segura. Además, para abril del próximo año ya estaremos en una fase diferente de la enfermedad, y que también puede permitir algunas cosas que quizá hoy día no serían posibles. Esperemos que así sea. Bien, ¿podría comentarnos un poco de cómo se llevó a cabo las elecciones de República Dominicana? Ellos han tomado diversas medidas y garantías de seguridad, seguramente sanitarias también, o de repente el elector tendrá temor de acudir a las urnas y contraer quizás el virus. Bueno, uno de los principales temas que hay que abordar es la posibilidad de que el temor a contagiarse incremente el ausentismo electoral. Entonces, ese es un elemento a considerar, porque hay que darle a las personas las seguridades
de que no hay riesgo de contagio. Hay que también establecer la posibilidad de que las personas con mayor riesgo de contagio pues tengan la posibilidad de abstenerse de votar, si fuera el caso, ¿no? De hecho, hay un proyecto que ya anunció el Jurado Nacional de Elecciones en el sentido de que las personas vulnerables no tengan la obligatoriedad o se vean exceptuados de la multa, en la medida en que siempre hay algún pequeño riesgo de contagio y quienes son personas vulnerables pues no tendrían que verse impelidos a ir a votar. Entonces, un elemento fundamental es, uno, garantizar que las personas que son más vulnerables pues no sean multadas si es que finalmente deciden no ir. Y en segundo lugar, el darle la confianza a todos los electores y electoras de que las condiciones sanitarias van a ser tomadas y respetadas para evitar cualquier posibilidad de contagio. Aún así, si es que algunas personas, pues por alguna razón, no deciden no ir a votar, también es algo que habría que, de alguna manera, respetar y entender, valorando y tratando de que no disminuya significativamente la participación electoral, pero sabiendo que estamos en una condición especial, ¿no? Hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo frente al COVID. Así es, señor Percy. Además, cabe resaltar la importancia de estas fiestas democráticas en diversos países, a pesar de que estamos en medio de una pandemia. ¿Por qué es importante celebrar este tipo de eventos? Bueno, en realidad las elecciones se dan de manera periódica en los países como una manera de renovar las autoridades y de relegitimar a las autoridades con el voto ciudadano. Es decir, nosotros elegimos representantes por un periodo determinado, no se pueden quedar ni un día más, ¿no? Si es necesario ampliar el mandato por razones muy excepcionales, pues hay que hacerlo sobre la base de un gran consenso y sabiendo que no hay otra alternativa. A veces puede ocurrir eso, porque hay una catástrofe, porque no hay condiciones, etcétera. Pero lo ideal es que si hay condiciones y mecanismos para producir una elección, esta se produzca con los cuidados que se requiera, pero se produzcan, porque eso garantiza la salud del sistema democrático y garantiza la legitimidad de quienes gobiernan. Entonces yo creo que el presidente ha hecho muy bien en decir que él no se va a quedar ni un día más y que todas las autoridades que tienen que ser renovadas en su momento se van a renovar porque eso es parte del pacto político fundante, eso es parte de la esencia de la democracia y es que los cargos son elegidos por un tiempo determinado, tienen un mandato por un tiempo determinado y estas personas que son nuestros representantes no se quedan ni un día más. Si hay condiciones para hacer la elección, debe hacerse la elección y me parece que por lo pronto no hay elementos que nos digan que no se puede hacer una elección en abril del próximo año. Importante saberlo, en todo caso. Señor Percy, también si podría comentarnos de repente la experiencia a nivel internacional sobre la aplicación del voto electrónico no presencial. En realidad, el voto electrónico a distancia se ha usado en algunos países de manera residual, es decir, como complemento de otros mecanismos, pero no es algo que se use de manera universal. No hay experiencias exitosas que nos lleven a pensar que eso es posible de aplicar en el corto plazo. Así que en relación con la elección de abril del próximo año, a mí me parece que no es una posibilidad, digamos, con alta probabilidad o con alta certeza. La OMPE ha utilizado una modalidad de voto a distancia que se conoce como voto electrónico no presencial, básicamente para entidades sociales, clubes, colegios profesionales, asociaciones, y este uso ha tenido mucho éxito, viene utilizándose hace más de una década, pero ha sido exitoso para esas experiencias concretas, que son públicos relativamente reducidos, con capacidad de conexión a Internet relativamente mayor que el ciudadano o ciudadana promedio. Entonces, se podría usar, por ejemplo, para la elección interna
de los partidos políticos en la selección de sus candidatos. Eso es posible y es una buena idea porque mejora el estándar que vienen teniendo esas elecciones, ¿no? Una elección organizada por la OMPE con supervisión, fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, mejoraría el estándar actual. Pero creo que para una elección nacional no sería lo más conveniente. Claro, entonces la propuesta en todo caso del sistema electoral es para las elecciones internas de las organizaciones políticas y aparentemente OMPE tiene la experiencia y puede brindar la seguridad y garantía para celebrar las mismas. Señor Pérez, ¿y cuáles son las elecciones que se vienen en América Latina próximamente? Bueno, muy cerca tenemos las elecciones en Bolivia, ¿no es cierto? Que son elecciones que se desarrollarán ya en el mes de septiembre, según si es que nada cambia, porque ha habido una disputa en relación con la fecha, pero si nada cambia se realizarían en el mes de septiembre, es decir, muy pronto. Son pues las más cercanas en términos también de cercanía geográfica, ¿no? Es un país vecino. Y habrá que ver cómo se realizan, porque también en Bolivia están en un momento de crecimiento de la pandemia, ¿no? Hay un incremento del número de casos, recientemente han tenido un pico, ¿no? Así que esperamos ver cómo se va desenvolviendo la situación sanitaria en Bolivia para ver también qué posibilidad hay de que se realicen las elecciones en el plazo previsto. El órgano electoral boliviano está tomando las previsiones y está organizando la elección de acuerdo con esa fecha, pero están también pendientes de que si hay algún deterioro en las condiciones sanitarias, quizá tenga que moverse esa fecha para evitar que esto se convierta en un foco de expansión del COVID. Diversos aspectos en todo caso se tendrían que evaluar para celebrar estas elecciones en Bolivia. Por otro lado, las elecciones parlamentarias en Venezuela, ¿cuál es la expectativa al respecto? Esas elecciones están convocadas para el 6 de diciembre y buena parte de la oposición ha dicho que no va a participar, un sector de la oposición ha dicho que participará. Son elecciones muy controvertidas porque no se considera que cumplan mínimos requerimientos para ser consideradas elecciones justas, competitivas y profesionalmente organizadas. Hay un cuestionamiento al organismo electoral y el organismo electoral es básico en un proceso electoral. Si quienes contienden en un proceso electoral no confían en el organismo electoral, pues es una elección que ya viene coja. Y ese es el caso de Venezuela. No hay confianza en el órgano electoral, no hay confianza en las reglas, no hay confianza en la actuación que va a tener el Estado en relación con el proceso electoral. Así que estas elecciones son elecciones muy controvertidas, son elecciones que difícilmente van a entregar legitimidad a quienes salgan elegidos y elegidas. Así que, digamos, no son elecciones en los estándares que se esperaría que tuvieran, ¿no? Así como pasó en el año 2018 con las presidenciales. Que efectivamente, ¿no? Cuando no hay, digamos, una elección tiene que cumplir algunos estándares mínimos. Órgano electoral confiable, reglas confiables, libertad para inscribirse, participar, realizar campaña, mecanismos adecuados para la emisión del voto, mecanismos adecuados y certeros para el escrutinio y la verificación de los resultados. Y muchas de estas cosas en el proceso venezolano están bajo cuestión. Entonces, con reglas elementales y con procedimientos elementales bajo cuestión, la elección dista mucho de ser una elección que produzca los resultados que se esperan. Efectivamente, señor Pérez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre un gusto. Bien, hemos abordado este tema tan importante sobre la agenda electoral en el mundo en medio de una pandemia. Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más.